Mamis Neurodivergentes, el podcast. Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a un nuevo episodio de Mamis Neurodivergentes, el podcast. Hoy estoy súper bien acompañada desde Chile. Tenemos a Maca, de Mi Hijo Excepcional. Hola, Maca. Hola Sabrina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muchas gracias por invitarme. Muchísimas, Emocionada. muchísimas gracias por estar. Bueno, Maca, ¿nos podrías contar un poquito sobre ti para los que nos están escuchando y no te conocen todavía? Sí, claro. Bueno, yo, a ver, tengo 37 años y soy educadora de párvulos o maestra, no sé cómo le dicen por en España, Creo que infantil, me parece la educación infantil sería, ¿no? educación infantil, eso. Y tengo una chiquitita de 3 años, casi 3 años, y estoy dedicada en este momento, dejé mi trabajo formal en el colegio en el que trabajé ya los últimos 5 años. Estoy dedicada en este momento a una comunidad que se llama Mi Hijo Excepcional, en donde intento visibilizar y acompañar y educar respecto a las altas capacidades. Suena súper interesante. Bueno, quería preguntarte sobre todo cuál es tu conexión con la neurodivergencia y cómo llegaste a todo esto. Sí. Bueno, la verdad creo que quizás como la mayoría de la gente llegué como por experiencia personal, con el nacimiento de mi hija, notando que desde el minuto en que nació habían cosas en ella que eran muy distintas a los demás. Pero claro, como primera hija uno tiende a normalizar, pero la verdad que todo el mundo me decía, y me decían, tu hija es súper dotada, tu hija, y era muy chiquitita, tenía 3 meses, 4 meses, y a la gente le llamaba la atención, a toda la gente le llamaba la atención, donde la veían, desde el minuto en que nació, qué despierta, me decían, como, es muy atenta, y miran cómo llora, y mira cómo se ríe desde en la clínica, así. Les llamaba mucho la atención sus características más avanzadas, y con el tiempo, como la característica que fue la que hizo el antes y el después fue cuando caminó, que caminó a muy temprana edad, a los 8 meses, sin apoyos, caminaba muy rápido. De hecho, a los 3 meses, si yo la tomaba y la ponía en posición vertical, ella movía las patitas como si estuviera corriendo, tenía como este impulso y estas ganas de correr, así que lo logró muy temprano. Y luego, claro, cuando ya caminó y los pediatras me decían, yo nunca había visto una niña tan pequeña caminar, me puse a investigar por qué mi hija era tan distinta y me encontré con el término alta capacidad y me puse a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y en eso ha sido un largo y corto camino porque de eso han pasado 2 años Ujú. en los que empecé a entender esto, dejé mi trabajo, hice un diplomado, hice un curso, ahora estoy estudiando un máster y en ese camino que ha sido cada vez más profundo de conocer a mi hija. También empezó un proceso grande de autoconocimiento con mi marido y personal. Hoy los tres tenemos identificación de altas capacidades. Yo también tengo una muy reciente identificación de TDAH. Mi marido cree que él también. Por Ujú. lo tanto, podríamos asumir que lo más seguro es que mi hija también sea doble excepcional. Todos lo seamos. Y así llegué a la neurodivergencia y me encontré con este mundo que la verdad que me parece hermoso. Eso es lo que me produce todo el tiempo. Digo, como el otro día le decía a alguien, es como, no sé, o sea, imagínate que todas las flores fueran iguales o que todas las mariposas fueran iguales, no, No no, no, tendría no mucho tendría ni una sentido. gracia. No, esto a mí me parece, me alucina porque encuentro que es tan bonito lo que sale de aquí. Todo lo que sale de aquí cada día me alucina. Y Maca, cuando eras chica, ibas al cole y demás, ¿te sentías diferente? Mira, yo pensé que no, digamos. Me Ujú. pasó que hasta séptimo básico yo era muy tímida, muy callada. Y estaba en un colegio y un curso en el que nunca como que entré socialmente, no me adapté bien socialmente, era como un mundo aparte. Y luego me cambié de colegio y fue todo lo contrario, exploté socialmente, me hice muchos
amigos y empecé una vida social muy activa. Ujú. Em, por lo tanto, yo como que tenía la sensación de que no, era como bien sociable y tenía la sensación de que no era muy diferente al resto, pero sí, después también me empezó a pasar cuando entré a trabajar, Sí, que sentía que, claro, podía llevarme muy bien con todo el mundo también, desde tener como una como buena predisposición y todo, pero me hacía así como amigo de una persona, y no como, no- como que por ahí siempre sentía que me costaba un poco. Es como una lucha interna permanente, pero es algo que uno no dice, es como que uno lo vive bien desde adentro. sí. No sé si te hace sentido. Bueno, sí, yo es que tengo la particularidad de que no tengo muchos recuerdos de mi infancia. Tengo Mira, pocos, y sí es verdad que los que tengo o sea, era consciente de que me sentía diferente, pero sabía que no estaba bien decirlo. Entonces no lo compartía nunca con nadie. claro, Ujú. increíble, es algo que se vive muy oculto. Sí, y que luego cuando ya te abres y descubres esto, ¿no? Cuando las personas, sobre todo que llegamos a la edad adulta y tenemos nuestra evaluación Mm, de grandes, es como que luego, ¿no? Vuelves atrás y empiezas a entender y es como todo, por eso esto, por eso lo otro, y conectas con tu persona interna, ¿no? Tan escondida. sí, bueno, de hecho yo como te comentaba, mi identificación de alta capacidad la obtuve hace recién 5 días. Ujú. Entonces estoy recién como procesando un poco esto. Y de hecho ahora que te escucho en este momento, estoy pensando que, claro, yo siempre lo asocié como a la timidez y lo observaba o trataba de pensar en esto más en el contexto escolar, pero la verdad es que en el contexto familiar, Ujú. eh, sí, o sea, nunca había afirmado esto es así como primera vez en mi vida porque me acabo de dar cuenta escuchándote. Sí. En el contexto familiar, yo siempre fui muy diferente a mis hermanas y mis primos, porque ellos siempre querían, no sé, pues jugar normalmente, lo que hacen los niños, y yo siempre era muy tímida y era muy calladita. Yo pensé que era por timidez, pero me quedaba con los adultos escuchando lo que ellos conversaban Sí. o ya cuando accedía a jugar con ellos, les decía, bueno, ok, pero yo soy la mamá y me quedo en la casa picando pasto, que es la comida, y ellos iban y tenían aventuras por el bosque, corrían, y yo siempre tenía como otro rol, que era el rol como de la mamá o la más grande, y siempre tenía este Sí. sentido maternal muy desarrollado, que finalmente terminé estudiando educación de párvulos y que sentí que era yo, o sea, como que tenía súper clara mi vocación, y siempre buscaba también espacios, por ejemplo, no sé, tenía, qué sé yo, 10 años, estaba en el campo y yo me buscaba como una ramita de un árbol al que me podía subir y me quedaba mirando el atardecer. Era muy como silenciosa. Entonces, claro, yo toda la vida lo asocié como con este temperamento más tímido, Timidez, pero ¿no? en este minuto me acabo de dar cuenta de que probablemente Ujú. tenía que ver con esto otro y nunca lo supe. O sea, estoy Y también con un recién pensamiento muy haciéndose. profundo, ¿no? O sea, Sí. normalmente yo, o sea, no sé si a ti te pasa, pero si recuerdo mi infancia y mis pensamientos propios, que a lo mejor no compartía con nadie, solían ser pensamientos muy profundos, de temas muy profundos sobre la vida, la muerte, la existencia, ¿no? Mucho sobre las emociones, los sentimientos. Entonces, claro, son cosas que no se hablan ni hablas con nadie de pequeño y luego de mayor. Y bueno, y a mí me pasaba también, yo disfrutaba muchísimo del tiempo con personas adultas, me gustaba casi más, y de esas conversaciones. Sí, Mm. es increíble porque ahora uno empieza a mirar atrás y dice, ay, como no lo pensé antes, como no me di cuenta antes, pero Total. efectivamente es como que cuando ya te enteras, te sacas la venda. Sí, Una amiga mía dice, se te cae, después aunque la quieres recoger y volver a usarla, ya no puedes, ya no es te la puedes como, poner. No, es verdad que sí, exacto. hay un antes y un después. No sé si ahora estás en ese proceso, pero a mí, yo lo hablé con mucha gente y el otro día justo lo comentaba con una persona, cuando yo recibí la evaluación de mi hijo y luego la de mi hija y la mía, pasé por este proceso que era como de que tienes que hacer como un duelo, ¿no? O sea, yo no Mm, lo recibí como algo negativo, la evaluación,
pero sí es verdad que sentía como que había un antes y un después, y siempre tuve que hacer ese Sí, duelo, y lo vivía así tanto como con mi hijo y con mi hija, a pesar de que sabía exactamente cómo era, ¿no? Y aparte pasa que el proceso también es muy, el otro día lo hablaba con una amiga, es muy poco neurodivergente el proceso, ¿no? Es como muy mm, lento, muchísimas preguntas, luego preguntas muy concretas que tú necesitas desarrollar y no puedes, ¿no? Son cuestionarios, sí, es un proceso como muy lento, muy largo y si hay algo que nos caracteriza de la impulsividad esa, ¿no? Del TDAH, que necesitamos las respuestas ya, en este momento, ¿no? Y estos sí. son como procesos muy largos, entonces es como que se genera, ¿no? Esa especie de duelo que luego necesitas como parar, procesar y darte cuenta que hay un antes y un después, ¿no? Es bonito porque encuentro muy lindo lo que dices, desde también naturalizar y Sí. mostrar cosas que son muy reales y que a veces la gente tiende como juzgar, Mm, porque el que se dé ese duelo no es algo malo, no es porque uno diga como, "Oh, no, mi hijo es esto", o sea, nuestros hijos son lo máximo mm, y eso no lo cambia nada. Pero sí, mira, yo te diría que en mi caso personal yo me di cuenta cuando mi hija era muy, muy pequeña. Y claro, cuando empecé a leer y me di cuenta, porque empecé a ver a mi marido, a mis cuñados, a mi suegro, empecé a darme cuenta que esto estaba en su sangre totalmente, por lo tanto, con el tiempo yo no tenía ninguna duda, ujú, pero ella era tan pequeña que yo no podía todavía hacerle la identificación formal. Por lo tanto, para el minuto en que llegó la identificación formal, quizás yo ya había digerido mucho más esto, claro. entonces me costó menos, pero sí lo viví en algún minuto ese duelo. Te diría que lo viví cuando ella entró al jardín infantil, Ujú, digamos como cuando la escolarizamos. A pesar de que ella entró a un jardín infantil que tiene una metodología Reggio Emilia, que tiene como un acercamiento diferente, una estructura diferente que consideramos que era mucho mejor para ujú, ella, y que además es increíble, o sea, es como un lugar súper recomendado, como encontramos un muy buen lugar. Pero cuando llegamos ahí, lo primero con lo que nos enfrentamos fue un periodo de adaptación eterno, ujú, eterno, en el que además yo me fundí con el centro educativo, me fundí desde mi rol de educadora y desaparecí un poco como mamá de sí. una niña que estaba entrando, integrándose a este jardín, por lo tanto, eh, apoyaron mucho más la integración de todos los otros niños antes que la de la mía, porque yo terminé siendo parte de la sala. Yo figuraba leyéndole cuentos a todos los niños de la sala, barriendo cuando era necesario, apoyando y además que con todo el tiempo del mundo, porque yo dejé mi trabajo Ujú, para poder tener el tiempo de estar en la adaptación de mi hija. En mi sí, trabajo yo tenía que estar a las 7:40 de la mañana en la sala de clase, entonces no podía ir a dejar a mi hija al jardín, ni mucho menos. claro. Eh, y en este proceso ahí, que fue duro, luego tuvimos la primera entrevista con las educadoras de la sala y ellas nos preguntan sin ninguna mala intención, pero de una manera súper ingenua y como quizás sin mucho cuidado y nos dicen como, bueno, y ustedes nos comentaron de que ella podría tener esta condición, ¿cómo se llama? Ah, ciertas capacidades. Ujú, Y no pensarían que quizás podría estar en el espectro no evaluado, si es que quizás podría ser autista. Y yo la verdad a mí me impactó fuerte, ujú, me impactó fuerte. Y salí de ahí y cuando salí lloré un poco y le dije a mi marido como que me llegó fuerte porque sí, claro, obviamente que yo me he cuestionado desde todo lo que he estado ujú, investigando dónde podría estar mi hija y todo, como qué condición será porque es diferente, pero como que sea en la primera reunión con las profesoras de la sala y te lo planteen así nomás y como que, uy, me pegó súper fuerte. Y por ahí como que siento que empecé a vivir un poquito ese duelo eh, de decir, bueno, a mi hija se le nota con relación a sus pares y se le nota por fuera que es diferente y eso puede sí, tener un impacto, etcétera. Sí. sí.
Una pregunta, volviendo a tu infancia, porque, bueno, ahora también quería preguntarte, estoy yendo para un lado y para otro, muy típico de mi condición, pero bueno, mi cerebro es así. El mío Em, también, dale nomás. Primero preguntarte, ¿eras de alto rendimiento académico en el cole? Yo te diría que no, pero claro, hay una autocrítica bien grande hacia uno mismo. Em, por ejemplo, yo estuve en dos colegios, la mitad y la mitad. Mi Sí. primer colegio era un colegio bilingüe de alta exigencia Ujú. y siempre tuve como notas dentro de la media, pero sí, por ejemplo, era un colegio como de full inmersión al inglés Sí, y yo siempre he tenido una pronunciación muy buena del idioma y de hecho siempre después de eso, a pesar de que me fui de ahí en séptimo básico, he trabajado siempre en colegios inglés y enseñando inglés, por lo que me entregó esa formación de pequeña, digamos. Y después cuando me cambié, claro, no era la primera de la sala, no tenía así el promedio más alto, pero siempre salí, creo que, no recuerdo si con promedio 6,2 o 6,4, que igual era muy bueno. ujú, Eh, entonces, claro, yo diría no tenía un rendimiento así muy destacado, pero probablemente el resto podría decir sí, o sea, tenía súper buenas notas, como claro. ahí está. Es Y en como la que tenemos un universidad poco el sí me síndrome del pasó impostor, ¿no? total, o Ahí. sea, total, no un poco, mucho. Y en la universidad sí me pasó que me iba excelente, excelente en las materias que me desafiaban y que me interesaban, y las otras las pasé justo, con decirte que finalmente obtuve la peor nota como promedio de la Sí, generación, sí, porque hubo muchos ramos que los dejé, sí. que los abandoné, digamos, y que esos finalmente en tu cartilla quedan como con nota 1, Sí, ¿no? Y yo pensaba que cuando tú los votabas y desaparecían nomás, si no hiciste los ramos. Pero no, cuando terminé la carrera tenía todos estos hoyos de ramos que había votado y quedé con un promedio general muy malo que no me permite hoy postular a como apoyos estatales para postular a magíster, por ejemplo, independiente que mis diplomados que he hecho después los he sacado todos con nota máxima, es pero que bueno, a así mí me fue. pasaba igual, ¿no? Yo en el colegio, ¿Verdad? en realidad creo, o sea, ahora mirando las notas y demás, creo como que tenía buenas notas, pero sí recuerdo el que no me esforzaba mucho, o sea, para mí era fácil. O sea, Nada. claro, yo aprendía, yo sabía lo que esperaban de mí y entonces daba eso y ya está. Pero claro, sí es verdad que recuerdo aburrirme muchísimo y dejar de Mm, levantar la mano para decir las cosas y intentar pasar un poco más por desapercibida porque notaba que era mejor, ¿no? Como nadie quiere a una niña, a las niñas más listas no son a las que invitan a los cumpleaños, ¿no? Por así decirlo. claro. Pero sí es verdad que luego mirando en mi carrera en la universidad me pasa exactamente igual. Las asignaturas que más me gustaban tengo buenísima nota y las que no me gustaban tengo el que se necesitaba para pasarla y ya está. Entonces eso también Tal cual. es muy llamativo, ¿no? Porque creo que en las altas capacidades intelectuales, cuando no tienes un perfil de sobredotación, ¿no? O un perfil homogéneo, se llama diferente en diferentes partes, es verdad que suele pasar eso, ¿no? Como que lo que más te llama la atención es lo que mejor se te da. Pero bueno, toda esta pregunta me llevaba a que creo que hay muchísima, hace falta todavía dar mucha más información sobre lo que son las altas capacidades intelectuales, en el sentido de que todavía culturalmente seguimos relacionando el nombre altas capacidades intelectuales con un Einstein, ¿verdad? Con una persona Sí, con un alto rendimiento académico, una persona medio loca, medio extravagante. absolutamente. Entonces, bueno, desde tus formaciones y demás, me gustaría si nos podías explicar un poquito qué son las altas capacidades intelectuales de una forma un poco más formal. Sí. Bueno, es tan difícil esa pregunta y que es increíble porque uno dice, bueno, pero si estás abocado a esto, sí. El Hmm, problema es que no hay una respuesta y no hay un consenso y eso está trayendo muchas consecuencias para todas las personas con altas capacidades sí, eh, y para ser escuchados y para ser atendidos. Lo que sucede aquí es que hace más de 100 años en el fondo se determina que la inteligencia sí puede ser medible
y se empiezan a hacer estas como pruebas, escalas psicométricas para Ujú, poder evaluar y ponerle un número, digamos, cuantificar como la inteligencia. Y en este cuantificar se forma esta típica imagen de la campana de Gauss, donde está la colita de las personas con mayor capacidad intelectual y las personas con menor, y en el centro la gran mayoría de los seres humanos, digamos. Y en eso se empieza a estudiar con más ojo a como las tres rayitas superiores ujú. que escapan de la gran media de todos los seres humanos, y a esto se le empiezan a poner distintos nombres. En algunos países es alta capacidad, en otros países es gifted, que sería como dotado, o que tiene que ver como con este regalo, como que yo vengo con este regalo del... si es que uno lo traduce al español, que tiene un impacto también. En Sí. Francia tiene otro nombre que tiene que ver con el talento. Al final, cada país tiene su nombre, cada país tiene su significado, e incluso en un solo país, que es lo que está sufriendo, me parece, España en este momento, teniendo un mismo nombre, hay distintos significados, distintas Sí. versiones, se Ujú. atiende de distinta manera, se identifica de distinta manera, y esto está convertido en un gran lío. Bueno, en España, Estos son... dependiendo, Ujú. perdón que te interrumpa, en España, esto es Dale. increíble, dependiendo en qué comunidad autónoma estés, Mm, puedes tener alta capacidad intelectual o puede que no. O sea que así sí. estamos. Y aquí, yo estoy en Mm, Reino Unido y aquí muchísimas personas no han escuchado nunca este nombre y encima cuando lo dices, porque claro, gifted también se usa esa expresión para decir que hay algo que se te da muy bien o entonces tú cuando dices no, I'm gifted, es que suena fatal. sí, Fatal, o sea que creo sí, que así tampoco es. acompaña muchísimo. Y en Estados Unidos se estaba empezando a usar el concepto high abilities también, Sí, o sea, que creo que tampoco los nombres le hacen, no, le ayudan. no, no, la verdad que no. Bueno, y en mi país, como te comentaba, no existe la alta capacidad, no está en la ley, no está en nuestros estudios, casi ningún profesional lo conoce de la salud, del área de la salud, digamos propiamente tal, médicos. No hay ni uno, excepto una neuróloga pediátrica que ahora también está sacando la psiquiatría, y es la única persona que estudió medicina que tiene entrenamiento en altas capacidades que he conocido hasta ahora. Llevo mucho tiempo buscando, intentando hacer redes. Ayer me puse muy contenta porque una familia que asesoré hace un tiempo, la mamá es profesora y el papá es psiquiatra, Ujú, y a ver, hace un tiempo, yo abrí mi comunidad hace 2 meses, o sea, te digo, los asesores un tiempo fue hace un mes, ujú. y ya con eso y todo lo que hemos hablado, tomó la decisión y actualmente ya está participando en la formación de la UNIR de altas capacidades, así que vamos a tener prontamente en un año y medio, a un nuevo psiquiatra con formación en altas capacidades en Chile, lo que me hace muy feliz. Y yo Qué decía, ay, bueno. no puedo creer, como que uno empieza a cosechar Ujú. los, como los aportes de lo que estás haciendo, y eso es como tan bonito. Pero no tenemos profesionales que tengan conocimiento en esto, psicólogos muy pocos, pero esos pocos están siendo fundamentales, porque estamos derivando para allá todas las familias y personas que recurren a nosotros diciendo, te escuché y me sentí identificado, creo que mi hijo o hija puede serlo, y Sí. luego viene el yo también, y así. Ujú. Em, pero bueno, el tema del nombre es un gran tema. Estamos organizando ya como un simposio de profesionales de las altas capacidades en Chile, que son muy pocos, pero porque tenemos que juntarnos y aunar fuerzas Sí, para trabajar estos puntos. Y uno de los temas que está como en carpeta de posiblemente hablar como para cerrar este simposio es el tema del nombre. Y creo que también es importante esto que se da de que cada país tiene su propio nombre. Sabes que al principio dije, pucha, qué contraproducente, pero después dije, igual me hace cierto sentido, porque cada país tiene su propia idiosincrasia. Y sí, en mi país, el tener un nombre que genera verticalidad, que genera el yo estoy por sobre, que te separa de los demás, tiene un impacto horrible. O sea, no hay cómo hacer que eso sea positivo en mi país, un país en donde eso genera mucha rabia. No es un país que va a decir, en nuestra cultura, tú no vas a decir, hoy mira, qué bien por ellos. No, o sea, eso no va a suceder. Va a suceder
ay, ¿qué se creen? O sea, esta gente que se cree superior, y la verdad que no, siento que no identifica para nada lo que vive la persona con esta condición, porque tú no te sientes superior. Ni Muy por el tampoco significa contrario, que eres superior, simplemente significa que aprendemos de forma no diferente, significa. claro. Exactamente, y muchas veces eso puede significar una dificultad, y Mm, probablemente como todo ser humano tú lo que más quieres es pertenecer, mm, no estar en un grupo aparte. mm. Entonces, creo que ese nombre tiene un impacto súper fuerte. Pero bueno, mi TDAH nos llevó para allá y vuelvo a tu pregunta y por suerte me acuerdo, porque se me podría haber olvidado. Eh, creo como en la definición de altas capacidades, cosas que sí sabemos es que hay una diferencia en el cerebro físicamente, Ujú, que esta diferencia la tienen probablemente todas las personas con neurodivergencia. Se está observando que hay un cuerpo calloso más grueso, que las conexiones entre un hemisferio y el otro del cerebro son mucho mayores, que hay más neuronas que conectan un lado y el otro. O sea, si hablamos ujú, de cantidad de neuronas, al parecer hay más. ujú. Entonces, hay diferencias físicas. Esto no es solo algo psicológico, no es solo algo que se puede medir netamente desde el discurso, digamos, Sí. pero obviamente que tenemos mucho camino que recorrer en este ámbito. Ujú, Eh, y desde ahí hay un perfil ya desde lo psicológico diferente, en donde tú procesas la información y lo que recibes desde tus estímulos de una manera distinta. Y dentro de ese procesamiento está este pensamiento arborescente que es una maravilla, porque en el fondo claro, tú tienes un impulso que puede llegar desde cualquier canal sensitivo, es algo que viste, que escuchaste, que tocaste, que sentiste, no tengo idea, y eso te lleva a tus conocimientos, eh, y eso uno normalmente podría decir, bueno, te lleva por un camino que conecta uno con otro, y llegas finalmente a una respuesta que puede ser algo que vas a hacer, algo que vas a decir, algo que no lo sé. O sea, si tocas el fuego, tu cuerpo te va a llevar sensorialmente a la respuesta de como saltar y sacar tu mano rápidamente porque te estás quemando. ujú. Bueno, en el caso de las personas con altas capacidades, eso te va a llevar a muchas respuestas distintas, situaciones distintas, conexiones diferentes que te relacionan a eso, y a lo mejor eso te puede llevar a una respuesta distinta en la que quizás llevándote al mismo ejemplo, que es un ejemplo que naturalmente tiende a una misma respuesta por supervivencia, pero quizás te va a llevar a indagar hasta qué punto puedes alejar la mano del fuego, hasta dónde te quema y dónde no. Total. Podría ser, o sea, Sí. te puede llevar a una respuesta diferente, más compleja, y eso mismo hace que quizás tu velocidad de procesamiento sea un poco más lenta incluso que la del resto, porque es mucho más compleja y completa. Eh, por ahí, por supuesto, que está el tema del CI, que tiene que ver con encasillar un poco y establecer que Ujú, estamos hablando de estas personas que tienen un cociente intelectual más alto, pero hacer mucho énfasis en esto de que el CI no lo es todo, no solo por evaluar el CI, ujú, estamos hablando de este perfil psico-neuro eh, diferente, no estamos hablando de esta neurodivergencia solo con un CI, sino que tiene que mostrarse todo esto otro, tiene que sí. identificarse todo esto otro para decir, ok, aquí está la presencia de esta neurodivergencia, aquí está esta alta capacidad, y esta alta capacidad se puede dar teniendo este aspecto muy alto en solo un área del desarrollo. Puede ser en una, puede ser en varias o puede ser en todas. Entonces, Ujú, cuando uno piensa en este super genio que todo lo sabe y que en mm, todo tiene un desempeño superior, estamos pensando en este quizás patita de este 2%, pero ujú, incluso ni Einstein, que podría ser probablemente el mayor referente, Einstein ujú, tenía doble excepcionalidad, si es que no más, por lo que ujú. se sabe, por lo que se en la Total. historia. Él también era autista, él tuvo un desarrollo del lenguaje tardío de más Sí. allá de los 3 años. O Ujú, sea, cuando uno tiende a pensar cómo yo puedo observar a una persona con alta capacidad, me imagino que es una persona súper inteligente, que desde siempre se le nota,
eso no es así. Mm, A la mayoría no se le nota. Muchos también lo sufren porque lo viven más internamente ujú, y no reciben los apoyos necesarios. Entonces, por ahí viene esa parte del sufrimiento. sí. Pero yo creo que esas son como algunas de las características que podrían definir lo que es hoy la alta capacidad. Ujú, Algunos hablan de un 5% de la población, otros de un 10%, otros observan un 20%, pero lo importante es encontrar todos estos como factores que se unen y hacer una evaluación profesional con alguien ujú, especialista en el área, sí, no cualquier profesional. El que no sabe que esto existe va a tratar de calzarlo con cualquier otro perfil y te va a dar exacto, un diagnóstico erróneo. exacto. Es muy importante Sí, eso también porque hoy en día tenemos mucha suerte porque tenemos acceso a tanta información, ¿no? Y siempre se habla de lo del autodiagnóstico y demás. A mí me parece genial poder leer, poder compartir y poder sentirte identificado, pero nunca asumir que porque te sientas identificado con unas características, con la historia de una persona en concreto, tú vas a tener la misma neurodivergencia, ¿no? Siempre es súper recomendable acudir a un profesional cualificado, sí. Y luego también, absolutamente. hablando un poco de la infancia, ¿no? Porque bueno, en adultos o sea, en personas adultas es difícil verlo, se suele ver mejor en peques, pero en la infancia yo noto como que casi todos los padres y madres que tenemos peques con altas capacidades intelectuales, hablamos siempre de una crianza intensa, ¿no? De una crianza de alta demanda, de una crianza con intensidad emocional, y no sé si tú, bueno, si en tu familia eso también se cumple. No, no se cumple. Y, a ver, en mi familia hoy, Ujú, sí, de alguna manera, es súper impresionante porque esa es otra razón por la cual para mí mi propia identificación también es súper sorprendente porque yo, todas las familias que he asesorado en este camino, ujú, se da demasiado que tú miras al hijo, miras a la madre, al padre, al abuelo y empiezas a ver aquí por todos lados hay rasgos de alta capacidad. Pero en mi historia personal me escapa un poco de esa regla. Quizás esté, pero probablemente está porque tiene un componente igual genético importante, pero si está, está muy, muy camuflado, muy tapado. Y en mi historia personal, yo fui la niña más tranquila, silenciosa, poco de baja demanda del mundo. ujú. Pero eso también yo creo que es como nos viene a mostrar una vez más que esto es un espectro muy grande, Sí. que no siempre tenemos que tomarnos y decir, ah, no, a mí no me pasó esto, entonces yo no soy, Ujú, porque lo puede ser y porque las características del entorno y de cómo vas viviendo la vida influyen también. total. Por ahí, claro, yo tengo una hermana que tiene un año de diferencia conmigo, un año 4 meses, por lo tanto, yo tuve una nueva guagua en la familia muy rápido. Ujú, eh, y además ella tuvo una enfermedad de chiquitita, grande, entonces yo creo que me hace mucho sentido no haber, o sea, desde siempre haber aprendido a hacer todo lo contrario que ser alta demanda, sino que lo ser que se como súper necesitaba calladita para y ayudar a la estar. situación. Exacto, es el contexto en el que tú estás, ¿no? Claro. Pero luego como mamá, sí me pasó que cuando nació mi hija, y es increíble cómo esto se puede manifestar de maneras muy diversas. Eh, Hay otros bebés que son de alta demanda y que tú dices como, no sabes lo que es. Bueno, mi hija el primer mes de nacida, yo nunca pude dejarla sobre una cuna, sobre una cama. Ella tenía que estar sobre mí día y noche, literal día y noche. Me suena un poquito. Eh, Qué difícil, ¿no? Es Sí. como uno dice, bueno, ¿cómo lo sobreviviste? Yo te digo, bueno, apenas, Es muy apenas. intenso. Es Estaba muy intenso. colgada de mi pecho 1 hora 20 y me daba Mm, 20 minutos de sí. descuento, de recreo así, luego 1 hora 20 de nuevo y así las 24 horas del día Sí. durante un mes. Y luego Y cuando voy tienes al que lidiar también con los comentarios que hay alrededor, ¿no?
de que dicen, no, es que Además, tu leche no le alimenta, es que le claro, estás claro, claro. acostumbrando. O sea, y mira, además esto fue en plena pandemia, por lo tanto, totalmente sola. Mi Claro. marido con un trabajo que lo tenía en reuniones de 8 de la mañana a 12 de la noche. Con Ujú, suerte tenía tiempo para ir corriendo, dejarme un jarro con agua y sería todo. O sea, como que todas mis necesidades básicas como mujer y como humano desaparecieron, no, ni una posibilidad. Y si yo la dejaba sobre una superficie, ella se empezaba a ahogar, se empezaba literal a ahogar. Entonces yo iba, la empecé a llevar a gastroenterólogos, a doctores, y me decían, ¿pero vomita? No, no vomita. Es que entonces no. Bueno, finalmente el diagnóstico al que llegamos era un reflujo de estos que no, que son como por dentro, digamos. Entonces yo la ponía en posición horizontal y ella se empezaba a ahogar. Por lo ujú, tanto, ella estaba siempre sobre mí y yo ujú, semi sentada. Y además, yo veía que tenía mucha leche y cuando llego al control del primer mes me dicen que había subido como 200 gramos, que era nada. Me quería morir, o sea, imagínate, estaba todo el día, todo el día, todo el día tomando leche, que no me dejaba ni respirar, ni dormir, ni ir al baño, ni ser, ni vivir. Y ujú. además no subió nada de peso. Entonces una angustia terrible, terrible, terrible. Además yo muy adolorida, tuve una infección urinaria horrible después de mi parto. Entonces Mm, sentarme me dolía, caminar me dolía. me Uno dice, imagino. pucha, cuando tú partes tu maternidad así, en mi embarazo, yo vomité durante 4 meses como loca, bajé 10 kilos. Yo te digo, Wow, hoy yo miro mi embarazo y digo, desde mi embarazo yo tenía señales de que mi hija era altas capacidades. Mi hija siempre, 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 la máquina marcaba que ella era un año mayor, o sea, perdón, un año, una semana mayor en desarrollo de lo que era. Y yo sabía perfectamente cuál era su fecha de concepción sí. y lo peleaba con el ginecólogo y el ginecólogo me decía, no, o No, sea, como estás equivocada, porque la máquina en verdad en esto como que nos falla el tamaño, este feto está más desarrollado de lo que tú me estás diciendo. Y ahora me hace tanto sentido y digo, uy, ¿qué investigaciones podríamos hacer respecto a eso? total, Cómo esto se manifiesta desde la concepción, este sí, desarrollo acelerado. sí, completamente. Y, ¿y hoy en día notas en tu hija intensidad a la hora de expresar sus Sí, emociones? sí, sí, lo noto. A ver, creo que ella ha tenido también la suerte Ujú, de ser hija nuestra, porque le hemos dado un acompañamiento tan grande desde que nació. Ella ha tenido el espacio siempre de expresar lo que siente. Por lo ujú. tanto, aunque ella tiene 2 años, 10 meses, ella viene y me dice, mamá, te necesito, mamá, me siento abrumada, mamá, estoy frustrada, mamá. Y me dice así con una voz de tragedia. Eh, y busca esos espacios y esas ayudas, busca el abrazo si es necesario. Eh, y cuando yo veo que ella está como colapsando un poco más, Ujú, la ayudo a salir de ese espacio, encontrar la calma, buscar estrategias. Por ujú, lo tanto, sí, mi hija es bastante sensible ujú. y puede tender a abrumarse y todo, pero como tiene todos estos espacios, creo que todos lo vivimos de mejor manera Ujú, la familia y eso nos lleva a convivir con esto de una manera más amigable. ujú. eh, y puedo ver a mi alrededor, puedo ver en mi familia cómo se da con mis sobrinos, por ejemplo, Sí, que lo más probable es que también sean parte de la condición. sí, Y uno ve cómo cuando los padres tienen más o menos competencias parentales, esto intensifica o no esta respuesta de parte de sus hijos. O sea, no solo tiene que ver con esta característica de ellos y el temperamento de ellos, sino que la ayuda que tienen de su entorno, de sus claro. padres, de sus escuelas, va a intensificarlo mucho más o no. Ujú, totalmente. Y no sé si en bueno, tu hija es peque, pero bueno, supongo que a lo mejor ya habéis empezado a experimentar estas típicas preguntas existenciales, ¿no? Que como padre o madre te las, aparte suelen, no sé, en mi caso a mí me solían preguntar, me acuerdo de ser muy pequeñitos
y en la hora de dormir, mis peques siempre tuvieron dificultad de ir o sea, era la hora de ir a la cama, no querían irse a dormir, no querían quedarse dormidos, y siempre empezaba esa batería de preguntas que yo me acuerdo que las empecé a apuntar porque eran preguntas que me llamaban muchísimo la atención, ¿no? O sea, desde la muerte a cuántos pelos tiene un ser humano en todo el cuerpo, o bueno, una vez me preguntaron, cuando sales de la cárcel, ¿tienes que pagar todas las comidas que hayas comido durante el tiempo que has estado? O sea, unas preguntas que tú dices, o sea, ¿por Qué, qué un niño me pregunta esto, no? Unas cosas que qué bueno. una vez me preguntaron algo de, ¿el humano es reciclable? Bueno, unas cosas. Maravilloso. Y me acuerdo que siempre, o sea, y Eso, siempre son ¿cómo por no la va a ser noche. maravilloso? Sí. ¿Cómo no va a ser maravilloso ese cerebro? Es increíble. Total. Es que veo como que, o sea, a mí también me pasa, ¿no? Yo tengo muchísima necesidad de input, ¿no? Necesito siempre estar estudiando. Bueno, tú estabas contando también todas tus carreras y todas las cosas que estudiaste. A mí me pasa lo mismo. Es una cosa que creo que nunca voy a parar de estudiar, pero es que veo que también... ¿No te cuesta con el TDAH? ¿Cómo? ¿No te cuesta mucho con el TDAH? No, si estudio cosas que me gustan, no. No. Ya, a mí me cuesta. O Tiene que sea, ser algo que me guste para que yo me sí, motive sí, y totalmente, si es algo totalmente. obligado, busco la forma de autoconvencerme para dejarlo. Claro. Entonces, y Mira, la tengo, y desarrollo la forma y lo explico hasta que convenzo a todas las personas que están sí, a mi alrededor para darse cuenta que lo más lógico es perfecto, dejarlo. exactamente. Y es lo más lógico, te lo digo. Exacto, exacto. Es lo Pero no, mejor. ahora Qué como bueno. estudio siempre cosas que ahora estoy en hiperfoco, llevo ya unos 3 4 años en hiperfoco en neurodivergencia y la verdad que no me cuesta, no me cuesta estudiar. Y en mis peques no, o sea, de hecho yo lo tomo como una forma de regulación. Para mí es una Mm, regulación emocional el estar estudiando y a mis peques les pasa lo mismo. Cuando empiezas a tirar de esa pequeña idea que sale, ¿no? Y empiezas yo les digo, tenemos que darle de comer al cerebro, ¿no? qué Eh, bonito. y es muy importante y lo noto. Y aparte que yo lo vivo como una forma de regulación emocional. O Sí. sea, yo me No, de hecho, ha regulo sido estudiando. muy lindo. Mm. Eso ha sido un nuevo descubrimiento que he observado y lo vi con otras familias un par de días, una mamá que contaba eso mismo, o sea, decía, hoy ha sido un día muy difícil, mi hijo estaba tremendamente desregulado, Ujú. y la manera que encontraron de llevarlo a la calma y a la regulación fue clasificando bichitos por su nombre y su nombre científico, y luego Exacto, le aumentaban la dificultad, eliminando el nombre exacto. común, solo Sí, asociando el científico, y eso lo había llevado a la sí. calma, y eso para mí fue un descubrir. Yo estoy muy nueva en este mundo. Ujú. eh, Fue como, wow, qué increíble. Probablemente, o sea, no se me hubiese ocurrido. Y claro, en mi familia nos pasa también que todo, o sea, yo pienso que todos somos TDAH, entonces me cuesta un poco ese canalizar Sí, hacia una cosa. Y por ahí también ya estoy empezando, o sea, estoy empezando a asumir que probablemente mi hija lo sea, pero es increíble porque sí, se dan esas preguntas. Esta semana me preguntó, se dio cuenta que este huesito como de la muñeca que sobresale, sí, sí, y sí. me dijo como, ay, mamá pobrecita, ¿qué tienes ahí? Y le dije, no, mi amor, es un huesito. En el cuerpo hay muchos huesos y este es un huesito, tú también lo tienes, mira. Y me mira y me dice, ¿y cuántos huesos hay en el cuerpo, mamá? Y yo, bueno, no tengo idea, veamos. Y ahí nos metimos a ver, Claro, y que era distinto en los bebés y en los adultos, y le hablé de que los huesos que uno puede ver son los dientes, etcétera. Y, bueno, mira un esqueleto, qué sé yo, pero pasa de una a otro, de un interés a otro, sí. muy rápido, y todavía no me ha hecho preguntas tan existenciales que estoy un poco a la espera, pero sí estaba el tema del sueño, que bueno, dormía fatal, fatal, fatal hasta que eliminamos la siesta a los 2 años, 3 meses, y Ujú. desde ahí nos ha cambiado la vida a todos en esta familia. Yo volví a existir, te lo prometo, volví a existir después de eso. em, y que bueno, fue también fortuito. Yo trato de ir un poco al ritmo de lo que siento que ella está preparada y que ella está Ujú. lista, que suele ser rápido igual, o sea, ella ya sola en su pieza a los 8 meses, pero voy atenta a sus señales.
y fueron sus señales que, gracias a Dios, que le dejamos la cita a los 2 años, 3 meses, y nos cambió la vida. Pero antes de eso, claro, me costaba hasta las 12 de la noche dormirla y ella en la noche quería conversar del día, Claro. de las emociones. Ella es muy de hablar de las emociones, de cómo te sentiste hoy. De hecho, en la noche tenemos una rutina muy bonita en la que agradecemos por algo, Sí. pedimos por algo, y luego hacemos una afirmación. Ujú. Y ella siempre suele decir, o sea, como que se le repite mucho el quiero agradecer porque fue un bonito día y me vino a ver tal persona, por ejemplo. Y en las afirmaciones suele decir soy picarona o algo así, porque tiene un sentido del humor muy agudo y le encanta eso. Eh, es muy bonito. Bueno, y antes había momentos en que ella me preguntaba como, claro, cosas así de cómo te sentiste hoy o qué te pasó y de no sé qué, y quería conversar. Yo lo único que quería era que se durmiera y dormirme y ella quería conversar. Pero temas así más existenciales todavía no. Y yo igual como que estoy ahí calladita, calladita, esperando que aparezcan Que ya porque vendrán, no ya lo quiero ni vendrán. proponer. No lo quiero ni proponer. Digo, el día que empecemos a hablar de la muerte, qué sé yo, no sé con qué me va a salir, la Bueno, verdad. ya seguro que encontrarán alguna forma de contestarle. Sí, Y cambia de interés muy rápido, muy, muy rápido. Me cuesta como llevarla a esa profundidad. ujú, Y no quiere, ella como que quiere indagar más como desde como las palabras y la conversación. Su talento yo creo que va por ahí 100% desde siempre, el ujú, lenguaje. Lo que ella la sobreestimula es el lenguaje. Lo que ella la desregula son las palabras. No es nada sensorial. Tú la viste antes. No me gusta que me digan hola, no me gusta que me digan chao, no me ujú, gusta que me digan Maite, su nombre. ujú. Ella se cambia de nombre muchas veces al día. Y cuando aprende algo nuevo, por ejemplo, ahora estaba muy involucrada con los volcanes y yo intentando como atender a su interés, le Sí, propuse que hiciéramos un volcán y hemos estado haciendo un volcán de papel maché y todo, y al final todo el trabajo lo hemos hecho los adultos, porque ella hizo una bolita de papel, pegó un scotch, al día siguiente íbamos a pintar y agarró el pincel y hizo 2 rayas y no quiso pintar más. O sea, como que toda la otra parte no se interesa por ahí, no indaga profundo por ahí, pero después me dijo que estábamos en un tren, ella estaba en la locomotora, yo estaba en el tercer vagón, y estábamos viajando a Pucón, en donde veíamos el volcán Villarrica, y es todo más desde el lenguaje y el juego, su interés. sí, Entonces, por ahí acompañarla en la profundización de sus intereses, sí. todavía estoy en proceso de descubrir cómo. Bueno, también es que es muy pequeña también, ¿no? Entonces ella también está descubriendo, pues, por dónde profundizar, dónde le satisface más profundizar, dónde menos, ¿no? Hay niños y niñas que Sí, lo muestran sí, más claro, y es distinto a los otros niños, claro, que ¿no? son más manuales, ¿eh? Incluso en mis dos hijos, por ejemplo, mi hijo el mayor sí tuvo un tema de profundización siempre, ¿no? Y va a la profundización y tal y demás, y mi hija, sin embargo, no, es más de cambiar también. Siempre los mismos Mira, temas, y también es verdad ujú, que a mí me gusta pensar que tenemos que tener la flexibilidad cognitiva de pensar y la creatividad de que no siempre tenemos que tener un solo interés y hasta que no acabe ese interés pasar, ¿no? claro, Es como con el tema de la lectura. Yo estoy acompañando mucho eso. En mi parte, yo leo mejor cuando tengo libros de mi propio interés y tengo varios abiertos al mismo tiempo, porque a lo mejor un día me apetece uno, luego cambio a otro, luego... Y claro, normalmente te enseñan que eso no. Tú tienes que empezar un libro y hasta que no lo termines no puedes empezar otro. Pero empecé a sí, descubrir que a la hora de acompañar a mis hijos también es así, ¿no? Como que tenemos que siempre buscar yo noto mucha creatividad y nosotros siempre somos de buscar otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que acompañar eso y darnos cuenta que no hay una sola está súper bien. El otro día me pasaba a mí, aquí en el cole en el que están ahora, tienen homework, antes no tenían, entonces estamos empezando pues a llevar eso. Mi hija es muy académica, a ella le encanta el homework y puede hacer un montón, ya, mi hijo no. Entonces, sí, claro,
A él le gusta mucho la herramienta de Canva, crear, es muy creativo, él tiene talento simple en espacio visual, ¿no? ¿no? Entonces, pues a mí se me ocurrió hacer el homework con Canva, ¿no? Claro, Y de no exacto. querer hacerlo, acabó haciendo una pedazo de presentación súper colorida con un montón de cosas y tal, metiendo todas las herramientas. Entonces, creo que siempre tenemos que dar Eso. rienda suelta a nuestra creatividad a la hora de acompañar a nuestros peques y a nosotros mismos. Absoluto. Y eso que acabas de mencionar es como también el mensaje que tenemos que llevar a la escuela, Sí, al sí, sistema escolar, porque en el fondo el mm, objetivo es que aprendan. Si es que nosotros nos abrimos a tomar su interés, total, todo cambia. Pero yo creo que, claro, esto lo engloba todo y me encanta que lo hayas mencionado porque creo que es un poco como se ha ido dibujando mi camino y mi mensaje, que tiene que ver con esa sensibilización que tenemos que buscar como personas. O sea, da lo mismo si eres padre, madre, profesor o lo que sí, sea, es el sensibilizarnos hacia que todos somos distintos, todos tenemos distintos intereses, todos tenemos distintas necesidades y en la medida en que nos abramos a eso, el mundo funciona mejor. Somos más respetuosos de nuestro entorno, total, todos somos más felices, aprendemos a autoconocernos, respetarnos y querernos como somos, y de ahí para adelante todo fluye más bonito. Entonces creo que lo que me nace a mí es invitar a este como cambio de paradigma general, por supuesto que incentivarlo y direccionarlo profundamente hacia el mundo educativo, pero mi mensaje hacia las familias, hacia los padres, madres, mismos niños y profesores es ese, como vivamos las diferencias a flor de piel, ujú, eh, que vivamos nuestro interés a flor de piel y seamos respetuosos con lo que vamos sintiendo y lo que vamos necesitando y desde ahí todo se resuelve, o sea, desde ahí ya no, si eso existiera como paradigma no tendríamos ni siquiera que estar hablando de ecuaciones total. curriculares ni estrategias en casa, Total, total, sería mucho ¿o más no? fácil. Lo que pasa es que culturalmente lo diferente se ve mal, hay un rechazo hacia lo diferente, ¿no? Y ahí creo que es donde está, donde yace la dificultad, porque luego en el mundo adulto, ¿qué acompañamiento tenemos en nuestras neurodivergencias? A nivel laboral, a nivel social, como madre, como padre. No tenemos Lo ninguno. mismo que hablábamos de la universidad. O sea, en Exacto, la universidad, como no hay nadie, como porque tú eres adulto, no hay nadie que se dé cuenta que en los ramos más desafiantes estás teniendo excelentes notas y en el resto estás teniendo puros exacto. cuatros o que estás dejando muchos ramos. Es Aquí algo debe muy pasar algo. llamativo. Este estudiante debe necesitar algún tipo de acompañamiento, algo está sucediendo, pero nadie No, se da nada. cuenta. O en los trabajos decir, oye, cada persona de mi trabajo tiene un talento, algo que le interesa mucho, un superpoder, potenciémoslo. Y es increíble cómo eso se puede cambiar culturalmente. Yo viví 2 años en Nueva Zelanda, 2 años y medio, y en mi Ujú, trabajo a mí siempre me impactó eso, que la directora, que era una chica muy chica, tenía 27 años, y era la directora, la nueva directora del centro, y era ujú. espectacular, la mejor jefa que he tenido en mi vida, y ella ponía el foco en el talento de las personas. Y yo, habían algunas personas que me tenían desesperada. Yo decía, "Oh, ¿cómo esta persona sigue trabajando acá? Si hay como que Ujú, echarle leña para que camine, hable, lentísimo, súper poco eficiente, cometiendo errores permanentemente. Y ella se acercaba súper amablemente y los invitaba a hacerles coaching, destacando sus fortalezas siempre y los ujú. invitaba desde ahí a mejorar. Y hoy, o sea, digo, esta mujer es realmente la genialidad, porque eso es todo, eso lo es todo. Ahora lo Total. veo, ahora lo entiendo. Bueno, por suerte hay Y bueno, empresas que están empezando a hacer formación en neurodivergencia. O sea, a mí me consta que aquí, por ejemplo, en UK, sí es verdad que hay empresas que están empezando a hacer eso y a tenerlo en cuenta. Sobre todo con, por ejemplo, en TDAH, nosotros tenemos unos ritmos muy diferentes, ¿no? A mí me pasa sí, muchas veces que a lo mejor en una hora puedo sacar el trabajo de una semana y luego hay un día que no soy nada productiva, ¿no? Entonces, tener esa sí, facilidad
O, por ejemplo, ofrecer facilidades de que si a lo mejor no eres una persona que le gusta más el estar en face to face y prefieres hacer una reunión por Zoom, por ejemplo, ¿no? Tener esa flexibilidad creo que es súper Exacto, interesante y todavía ahí hay mucho trabajo, todavía hay mucho exacto, trabajo por hacer, sí. totalmente. Totalmente, y como te digo, creo que esa mirada saca lo mejor de cada persona, lo cual finalmente fomenta la productividad, que es la razón por la cual terminamos formándonos como seres humanos encasillados en un mismo molde. Tenía que ver con este concepto de la productividad, o sea, nace todo esto de la revolución industrial, Sí. se genera la escuela como concepto, se genera también desde la búsqueda de poder producir más y que Ujú, las madres puedan también integrarse a ujú. producir. Para eso necesitamos que los niños vayan al colegio y empezamos a formar a la sociedad en un molde según su edad. Sí. Pero nuestro desarrollo como seres humanos y los estudios nos están llevando a comprender que la productividad no tiene que ver con eso y no tiene que ver con ese molde, tiene que ver con el desarrollo del talento individual de cada persona. Y es justamente lo mismo que sucedió con el estudio de la inteligencia y de las altas capacidades, cuando nos dimos cuenta que evaluamos a todas las personas con el CI más alto, pero sucedía que muchos de ellos no eran productivos, no Ujú. eran exitosos. Entonces, el tener un CI muy alto no era sinónimo de ser exitoso, Exacto. inteligente. Ser súper inteligente es Ujú, tener un CI muy alto. Finalmente, lo que te lo dice tiene que ver con esa capacidad de producir, de crear, de inventar, de gestionar. ujú. Eso es ser inteligente, no es solo tener un CI gigante. Tener un CI gigante no te asegura nada. Exacto, exacto. La verdad que sí. Y Macarena, volviendo un poco al tema de la parte de la maternidad, me gustaría preguntarte, no sé si a ti te pasa o a tu marido, porque comentabas que él también tiene altas capacidades intelectuales, ¿verdad? ¿Notáis que, o sea, notan que la neurodivergencia de ustedes a veces puede dificultar un poco la crianza desde el aspecto eh, Sí, a ver, por ejemplo, sobre todo, no sé si ustedes tienen a lo largo del día momentos de regulación en los que se notan que están sobreestimulados, a lo mejor a nivel sensorial. ¿Notáis alguna dificultad? ¿Algún reto? sí, sí, totalmente, Ujú, totalmente. Yo creo que en ambos. Y creo que es un proceso muy grande que estamos recién comenzando, de ujú, ir comprendiendo eso y que, o sea, bueno, todo te lleva a lo mismo, y lo importante que es el detectar tempranamente y poder ir conociéndonos antes para ujú, no llegar a esta edad a recién empezar a darte cuenta cuando estás teniendo hijos, a ujú, tratar de que puedas como vivir un matrimonio, una maternidad y una paternidad y no te colapse. ujú. Exacto. Y eso sucede mucho. Ayer hablaba con una chica que me decía, mis dos hijos con estas tremendas necesidades, yo tuve que cambiar toda mi vida para poder ayudarlos en sus necesidades y mi marido nunca se subió a ese carro, terminamos separándonos. O sea, lo que te aumenta, o sea, además de todo lo que convives y tienes que lidiar, tienes Ujú. que sumarle separaciones, problemas de pareja, problemas de parentalidad. Es mucho. Y todo esto es producto de el desconocimiento. Entonces, sí, yo creo que ese conocimiento es súper importante porque eventualmente te lleva a decir, oye, estoy sobrepasado en este momento, Ujú. o necesito espacio, y esas cosas son absolutamente nuevas para nosotros como Sí. familia. em, y estamos recién pudiendo verlas, y al poder verlas podemos hacernos cargo. Entre cosas súper simples, por ejemplo, yo he descubierto que por ejemplo, cuando viajamos a cualquier lado, vamos al campo el fin de semana, qué sé yo, y yo tiendo a gestionar mal el tiempo, que es algo que ya descubro que tiene mucho que ver con mi TDAH. Sí. Entonces me empieza a quedar un poco más para el final toda la organización de lo que hay que llevar, lo que hay que hacer, y además que desde el rol de madre en esta sociedad, ese peso te queda un poco a ti, lo Sí. tienes tú naturalmente.
Sí. a pesar de que mi marido es súper como de roles compartidos en general, es Ujú. como de hacer aseo, o yo cocino en lava, o como que él, en general no tiene mucho tema con esto de compartir los roles, pero igual, o sea, esto está muy arraigado socialmente, entonces yo tengo esta responsabilidad y cuando llega el momento me abrumo y como me abrumo no puedo pensar y empiezo a hacer un esfuerzo como sobrehumano, como ya, tú puedes, dale, Sí, pantalones, como, y lo intento y me doy cuenta que el esfuerzo que tengo que hacer es desgastante a morir. Por lo tanto, ahora que me doy cuenta de eso, ahora pido ayuda. Y me pasó el otro día que fui donde mi marido y dije, ya, puse sobre la cama con todas las cosas que pensé que hay que llevar. Por favor, ¿me puedes hacer como una lista verbal, así en voz alta, rápida, para ver que no se me olvide nada? Y él me mira y me dice, es que yo también estoy abrumado ahora con una cosa del trabajo, entonces tampoco puedo hacerlo. Entonces fue buenísimo porque dije, me di cuenta, busqué una estrategia para ayudarme, él se dio cuenta, buscó una estrategia y terminé llamando a mi mamá y diciéndole lo mismo. ¿Me puedes ayudar con una lista verbal? Y mi mamá, bueno, ni me preguntó por qué, para qué. Bueno, y me empezó a hacer la lista verbal. Listo, muchas gracias, chao. Qué increíble, algo con lo que luché toda la vida y lo pasaba pésimo, pero ahora sí puedo buscar ayuda, buscar estrategias que me ayuden porque ahora entiendo que esto es algo que a mí me cuesta, a mí me abruma dentro de mi neurodivergencia. claro, Y antes siempre intentaba solucionarlo sola y podía pasar horas en abrumada intentando lograr algo que me costaba mucho. total, total. Y esto como padres, como pareja, pasa cuando nuestros hijos se desregulan infinito, cuando, no sé, mi hija ha tenido 2 veces en su vida estas desregulaciones así, a más no poder, de llantos eternos, Mm, gritos, que no sabes qué hacer y que al final todos quieren llorar. Eh, y claro, por ahí mi marido con esas cosas o con el desafío se desregula mucho más que yo. Le ujú, cuesta mucho más. ujú, Entonces uno tiene que estar, todos en esta familia tenemos que estar lidiando con nuestra neurodivergencia. ujú. Es así. Es que Y bueno, me yo da la tengo familia sensación, neurodivergente. me da la sensación de que poco se habla de esto, ¿no? Cuando estamos maternando, la crianza en la neurodivergencia, o sea, la crianza ya de por sí es challenging, ¿no? No me sale la palabra en español ahora, pero Desafiante. desafiante, gracias. De nada. Pero la crianza en la neurodivergencia, siendo neurodivergente, ya es bastante, mucho más desafiante y creo que poco se habla porque, claro, nosotros, como bien decías, llegamos a la edad adulta sin haber adquirido las herramientas correspondientes para poder gestionar todas estas peculiaridades, todos estos desafíos que sí se los estamos dando por suerte a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Y eso me parece maravilloso, pero claro, tenemos que trabajar mucho más, ¿no? O sea, sabemos que hay una flexibilidad eh, cognitiva que podemos seguir trabajando gracias a la neurociencia, ¿no? Hoy en día, una plasticidad, perdón, sabemos que sigue existiendo aún en la edad adulta, o sea que tenemos futuro, pero es verdad que es muy desafiante y es muy complicado. Entonces, yo siempre intento eso, hablar a otros mamis y a otras papis y también darnos ese lugar a poder decir, no puedo, o sea, no puedo más, estoy colapsando. Voy a buscar un momento fuera o voy a dejar de hacer otra cosa, porque creo que también desde el ejemplo estamos dando la oportunidad a nuestros hijos y a nuestras hijas que aprendan a gestionar también, ¿no? Y creo Sí. que es como que lo llevamos muy en silencio, ¿no? Poco se habla de eso. Absolutamente así es. Y la necesidad es demasiado grande. Ujú, Como te contaba, mi comunidad lleva 2 meses recién y yo nunca ofrecí asesorías, pero he hecho millones de asesorías a mamás porque me escriben y me preguntan ujú. y obviamente, bueno, yo en su minuto estuve totalmente sola, además mi hija tenía 1 año, así que me miraban con cara de... Si ya te miran con cara de cuál es tu problema, que tu hija es muy inteligente, como porque estás a problemada y por ahí todos los tabús y los juicios, Sí, más aún, incluso desde las mismas personas del mundo de la alta capacidad, me cerraban todas las puertas y hasta el día de hoy te diría
que me juzgan mucho, porque muchos desde la mirada academicista no están de acuerdo con que mi hija ya tenga una identificación a una edad tan temprana. Ujú, Las pruebas psicométricas lo permiten desde los 2 años, 6 meses, y ella desde ahí que lo tiene confirmado, pero hay muchos que no están de acuerdo con eso y que creen que desde ahí solo debieran decir de precocidad y que esto puede cambiar a pesar de que la estadística hable de un 97% de continuidad de la alta capacidad desde la precocidad. Y las mamás te buscan, llegan, te necesitan. ujú. Entonces, finalmente se gestionó solo esto de acompañar a madres y ahora estamos lanzando prontamente unas sesiones con una psicóloga en el que vamos a hacer acompañamientos para madres de niños con altas capacidades. Es un ciclo de 5 meses, una vez al mes, con espacios de descarga, con espacios de autocuidado, con espacios de abrir estos temas tan necesarios, Total. porque son necesarios. Ujú, Y también los estamos abriendo de manera presencial con otras iniciativas en Santiago, en centros que se está atendiendo a altas capacidades, porque o sea, yo lo que comento, y de hecho lo tengo como pineado en mi Instagram, y que es muy divertido porque es un post, probablemente el único, en que me equivoqué en una palabra, está mal escrita. En vez de C dice D, por ejemplo, y es como, bueno, da lo mismo, aquí está la imperfección misma, y está ahí total. en el pin, pero dice eso, dice más invisible aún que la alta capacidad, que ya es demasiado Sí, invisible, es maternar la alta capacidad. O sea, eso total. es ya el invisible del invisible. Y qué fuerte que es hermoso, pero es durísimo. O sea, Sí, sí, se necesita total, mucho espacio. Así que por eso totalmente. también me encanta como el foco de este podcast. O sea, encuentro increíble este foco que muestra las maternidades neurodivergentes. Sí. Total. Qué Y que fuerte, dejemos de sentirnos tan solos y tan solas, ¿no? Que no somos los únicos. así es. No, Total. y somos muchos. Al contrario de no ser únicos, somos muchos. Solo Mm, tenemos que abrirlo a viva voz. pues sí. Bueno, Maca, para ir terminando, siempre pregunto, hago la misma pregunta. ¿Qué consejo le darías a una mami, con todo lo que sabes ahora, qué consejo le darías a una mami que te hubiese gustado que te dieran a ti cuando comenzó todo esto? Mira, yo creo que mi mayor consejo es escúchate, escucha tu instinto, Ujú, escucha tu corazón, escucha tu mente y confía en ti, ujú, como primera cosa. Segundo, cuídate, porque no ujú. podemos cuidar de los demás. Yo sé que como mamás, nuestro objetivo natural y visceral tiene que ver con cuidar al otro y hacernos cargo del otro, y eso muchas veces va en desmedro de cuidarnos a nosotros mismos. Y la verdad que no Sí. podemos cuidar bien al otro si no nos cuidamos a nosotros. Ujú, Si estamos agotados sin paciencia, no vamos a poder entregar y modelar la regulación a los demás. Y lo tercero y último sería desarrollar esa sensibilidad hacia nuestros hijos, maridos, familiares en general, en donde lo que les pasa y lo que nos manifiestan y nos muestran no es capricho, es necesidad o es interés o algo hay ahí. Entonces, en la medida en que uno se sensibilice hacia eso, ujú. eh, salgamos de este adultocentrismo, miremos lo que nos está mostrando, todo fluye mucho mejor y más bonito. Es más fácil, la tarea es más fácil. Pues sí, la verdad que sí, pedazo de consejo. Bueno, pues Maca, ¿dónde te pueden encontrar las personas que te estén escuchando? Y me pillan, mira, me pillan en mi Instagram, que es como la mayor fuente de comunicación en este momento, que es mi hijo excepcional. Ujú, Tengo una página web también, www.mihijoexcepcional.cl, en donde está como toda la información para Chile, de dónde encontrar identificación, algunos cuestionarios que sirven para todo el mundo, cuestionarios simples. Si es que tengo duda de mi hijo, de mi estudiante, puedo rellenarlo y ujú. ver cómo si es que me guía, tiene un Genial. foro, etcétera. Bueno, estoy en TikTok desde una mirada mucho más personal como esta, así contando un poco. Y así estoy abriendo redes, ayer abrí Threads, y así estoy abriendo como, tratando de abrir al mundo a través de las redes sociales, que es como una gran herramienta. Desde luego que sí. Y bueno, mi Bueno, correo, sí, maca@mihijoexcepcional.cl, el que quiera escribirme de lo que sea, súper dispuesta.
Y agradecerte, Sabrina, por este espacio y esta conversación enriquecedora y hermosa. Igualmente te digo muchísimas gracias. Dejaré todos tus datos en la descripción del episodio. Y nada, es genial. Me encanta esto de las redes, que podamos contactar con personas de otra parte del mundo, que estemos viviendo lo mismo, ¿verdad? Es mágico. Así que pues muchísimas gracias por estar aquí. Creo que hemos aprendido muchísimo escuchándote y ha sido un placer. Muchas gracias, Sabri. Igual para mí, un placer. Que tengas feliz día. Adiós. Igualmente. Chao. Mamis Neurodivergentes, el podcast.